Desde el Círculo de Podemos Ciudad Lineal hemos organizado esta charla sobre nuestro distrito en la época republicana con el ánimo de dar a conocer a algunos de nuestros vecinos, a otros recordar cómo fue la vida aquí en Ciudad Lineal en esa época tan interesante de nuestra historia. Para ello contamos con Juan Julián Elola, republicano, médico de profesión, que fue diputado en las Cortes desde el 2004 a 2011, que además es vecino de nuestro distrito desde hace 25 años, con quien hemos tenido contacto, algunos de nosotros a través de los foros locales y de Ciudad Lineal, de aquí del distrito. Su interés por la historia le ha llevado a participar en la asociación Vicus Albus, que estudia todo lo relativo a la historia y vida de otro distrito, Vicálvaro, pueblo con más de 5 siglos de antigüedad y que precisamente llegaba hasta el puente de Ventas. De ahí que tenga muchos conocimientos sobre la zona de Pueblo Nuevo y Ventas desde principios del siglo pasado. Precisamente por vivir en nuestro barrio, ha ampliado sus conocimientos históricos, dado que el barrio de la Concepción es la zona donde se juntaban los antiguos pueblos de Vicálvaro y Canillas. También forma parte de la Junta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, de las que son las palabras, y que según Juan son personas a las que nunca agradeceremos lo suficiente el enorme sacrificio que hicieron por defender la democracia en nuestro país. Le agradecemos que nos dedique su tiempo y que comparta con nosotros sus interesantes conocimientos históricos. Bueno, pues gracias por haber venido y gracias por invitarme a daros aquí un poco, a exponeros mis conocimientos, a dar una charla de la República en el Centro Príncipe de Asturias, por si alguno no había pillado la ironía. Bueno, empezamos a hablar sobre lo que era la República, lo que era Ciudad Lineal en los años 30. Yo lo primero que quería era presentaros a mi asociación, Vicus Albus, y nuestro museo, el Museo de Vicálvaro, aunque no se ve muy bien la imagen, pero bueno, es el museo donde tenemos recopilado una gran cantidad de documentación, mucha de ella original, y una gran cantidad de objetos sobre la historia de Vicálvaro, que como ya os digo, llegaba hasta aquí, hasta la calle Alcalá. Os invito a que vengáis a verlo porque os aseguro que vale la pena. Aparte de eso, los que tengáis interés, estos 3 libros, Canillejas, Vicálvaro y Canillas, de la editorial La Librería, que se dedica sobre todo a escribir, a publicar sobre temas de Madrid, y la página web Historias Matritenses, ligada también a la editorial La Librería, que tiene muchísimas curiosidades y anécdotas sobre todo Madrid y en particular, claro, obviamente, como no podía ser de otra manera, sobre el barrio de Ciudad Lineal. Si alguno tiene interés por la historia del barrio, o si alguno tiene interés por la historia de Madrid, ahí puede encontrar mucho y como todas las páginas web, pues es completamente gratuita. Primero quiero comentaros un poquito de historia. Yo estaba intentando hacer un mapa antiguo con el dibujo del distrito encima y bueno, pues me encontré este, que ya está hecho, aunque no se ve muy bien, pero bueno, el dibujo del distrito es la línea esa que debería ser roja, pero que se ve naranja, y detrás pues están las líneas, las demarcaciones de los pueblos antiguos. Este mapa es un poquito anterior a 1900, o sea, es de finales del siglo pasado, y ahí se ve, pues bueno, cómo el distrito actual de Ciudad Lineal abarca parte de Chamartín, parte de Canillas, parte de Canillejas y una gran parte de Vicálvaro. En este momento todavía no hay prácticamente nada edificado y lo único que vemos aquí es el cementerio, que si os fijáis, aunque luego lo veremos un poquito mejor, es solo lo que es el cementerio civil y lo que hay enfrente del cementerio civil. Ese es el proyecto original. Este mapa es de esta revista, de la Ilustración de Madrid, que bueno, ya que se lo copio, pues quería por lo menos mencionarles. Los 3 pueblos, como veis, están muy lejos, tanto Canillas como Canillejas como Vicálvaro están muy lejos de lo que es el actual distrito, pero los términos municipales y los vecinos, la gente que vivía aquí en los años 30, era gente que pertenecía a Vicálvaro, a Canillejas o a Canillas. Y estos son los 3 pueblos de los que os hablo, ¿no? Esto es Canillas, esto es Canillejas, un pueblecito
muy pequeño, no llegaba a 500 habitantes, y esto es Vicálvaro, que era un pueblecito un poco más grande, pero que bueno, no dejan de ser 3 pueblos manchegos, 3 pueblos que estaban entre los 1000 habitantes más o menos de Canillas y los 500 de Canillejas, y 2000 no llegaba de Vicálvaro. En esta situación aparecen 3 proyectos que van a cambiar totalmente el panorama que hemos visto antes. Como veis, en cualquier parte se puede decir que antes era campo, pero en el caso de Ciudad Lineal, ese antes es hace un siglo, poco más de un siglo, hasta los años 20 del siglo pasado, esto todo era campo. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Pues surgen estos 3 planes. El primero, la Ciudad Lineal, de Arturo Soria, que al final es lo que acaba dando nombre al distrito, aunque la Ciudad Lineal realmente es lo que es la calle Arturo Soria, desde la Alcalá hasta el final de Chamartín, pero el proyecto original de Arturo Soria vendría desde el pueblo de Fuencarral, y el proyecto original daba prácticamente la vuelta a todo Madrid. El plan que se presentó finalmente solo llegaba hasta Vallecas, y lo que se ejecutó solo llegaba hasta Ciudad Lineal, hasta lo que es el cruce con la calle Alcalá. ¿Qué traía este proyecto? Pues este proyecto, en lo que estaba Arturo Soria muy obsesionado, era con el transporte, llevar a los trabajadores a su sitio de trabajo, con lo cual lo que llevaba el proyecto sobre todo era tranvía. En esa época, tranvía tirado por caballos. Entonces, a lo largo de la Ciudad Lineal corría un tranvía por el centro, por lo que ahora es el Paseo, corría un tranvía, y luego había tranvías que iban desde determinados puntos de Ciudad Lineal, de la calle Arturo Soria, hasta el centro. Sobre todo el que era importante era el que salía de donde estaba el metro de Ciudad Lineal, que iba hasta Ventas. En una época en la que no había coches, en la que el transporte por autobús era prácticamente inexistente, pues a los trabajadores les venía muy bien el poder disponer de un tranvía para acercarse al centro, porque si no había que ir al trabajo andando. Y lógicamente todo ese tiempo que se perdía no se lo pagaban. Eso hace que alrededor de ese tranvía de Ciudad Lineal, el que va de Ciudad Lineal a Ventas, pues que alrededor se empiecen a crear lo que se llamó al principio Pueblo Nuevo de Vicálvaro. Vicálvaro llegaba hasta aquí, todo esto, toda la parte de Pueblo Nuevo era Vicálvaro, y se llamaba Pueblo Nuevo de Vicálvaro, ahora Pueblo Nuevo a secas, y empieza a crecer y a llenarse de obreros, a llenarse de trabajadores que emigran del campo para venir a trabajar, sobre todo a la construcción, también a la industria. Luego veremos un poquito más de los motivos de la emigración. Y el tercer proyecto que se crea es el cementerio. Este es el plano del cementerio en el año 1900. Como veis, el cementerio original es este, el cementerio civil, más el cementerio enfrente, que los que conocéis un poco el tema, pues sabéis que el cementerio, la parte enfrente del cementerio civil, tiene su propia capilla, una capilla grande, tiene un depósito de cadáveres grande, porque ese es el proyecto original. El proyecto del cementerio del Este es un cementerio civil más un cementerio municipal enfrente. Es uno de los primeros cementerios municipales que hay en España. Contó con una oposición radical de la Iglesia enfrente para que no se hiciera un cementerio fuera de su jurisdicción, y por eso se retrasó bastante el proyecto. Entonces, el proyecto, que empieza a finales de 1878-1879, en los años 80 hay una serie de epidemias de cólera en Madrid y se cierran todos los cementerios de Madrid, se deja de enterrar en los cementerios madrileños y se crea un cementerio de epidemias, que es la entrada principal ahora del cementerio de la Almudena, que al principio, como veis, está completamente separado del cementerio del Este, del antiguo cementerio del Este. Luego ya finalmente, claro, esto crece mucho, se juntan, incluso se amplía por todos los lados. Este es el arroyo de la Media Legua, que separaba el cementerio del Este del cementerio de epidemias. Este proyecto necesita muchos trabajadores, necesita mucha obra. Todo el vallado perimetral y todas las obras internas se hacen ladrillo a ladrillo, a mano, y todo el traslado, con lo cual, claro, aquí hace falta muchísimos obreros, que son los que hacen que esta zona cercana al cementerio también se empiece a llenar de chabolas o viviendas, infraviviendas, ¿no? Porque la gente viene a trabajar aquí. Y el otro proyecto, aunque no lo he incluido porque es un poquito posterior, ya está esto en desarrollo, cuando se empieza a construir la Plaza de Toros de las Ventas. La Plaza de Toros de las Ventas, igual, pues imaginaos el tamaño, la dimensión que tiene, se hace a mano, ladrillo a ladrillo.
y llevando los ladrillos en carretilla o en carreta, lo cual requiere también una gran cantidad de trabajadores y hace que mucha gente venga a vivir a esta zona, mucha gente que venía del pueblo, pues se venga a vivir a esta zona porque es la forma de llegar al trabajo de una manera cómoda, al no haber transporte habitual, no haber transporte público, pues la mejor forma de llegar al trabajo pronto es vivir cerca de donde uno trabaja. Entonces, estos 3 proyectos más la Plaza de Toros es lo que atrae a muchísima gente y hace que nazca realmente lo que ahora es el pueblo de Ciudad Lineal. Ciudad Lineal, que coge su nombre de únicamente este trocito de calle, de la calle Arturo Soria, que es el proyecto de la Ciudad Lineal de la Ciudad Lineal de Arturo Soria, que le da nombre a la calle. Quería comentaros, vamos a ir un poquito para atrás, porque no me he dado cuenta de comentaros, daos cuenta que la Junta Municipal, el edificio donde estamos, está justo aquí. Estamos en el límite entre lo que era Vicálvaro, Canillejas y Canillas. El edificio en sí estaría dentro del pueblo de Canillejas, el parque que tenemos a la espalda del edificio estaría en Vicálvaro y toda la zona ya al otro lado de la calle Alcalá, que entonces era la carretera de Aragón, sería zona de Canillas, sería el pueblo de Canillas, toda la plaza donde se ponen los puestos en la Navidad y en la pista de hielo y tal, todo eso era Canillas. O sea que, en realidad, la zona, el distrito de Ciudad Lineal, pues es la conjunción de aquellos 3 antiguos pueblos. Estos proyectos, esta venida de gente, pues hace que suceda esto. Estos son los mapas de evolución, creo que no se ven muy bien, pero bueno, os comento, en Vicálvaro, que es la de arriba, pues pasa de 2.700 habitantes en el año 1900 a 21.000 en el año 1940, 21.182. Canillas pasa de 530 habitantes a 4.600 en el año 1940. O sea, se multiplica por 10 la población de cualquiera de los 2 pueblos. Y Canillejas pasa de 500 a 4.000 y Canillas pasa en 1900, tiene 1.600 habitantes y en 1940 tiene 20.400 habitantes. O sea, más de por 10 multiplica su población. Por toda esta gente que se viene aquí. Porque en realidad la evolución real de las poblaciones, en realidad las villas, la villa de Vicálvaro apenas crece, pasa de 1.500 a 3.000, que sí, que es una duplicación de su población, pero hay 18.000 nuevos habitantes que no viven en la villa de Vicálvaro, 18.000 vicálvareños que viven en la zona de Ventas, Pueblo Nuevo. En Canillas pasa igual, la villa, el pueblo, pasa de 190 habitantes a 1.700, multiplica muchísimo su población, pero añade otros 18.000 que viven en la zona de Pueblo Nuevo Ventas. Y en Canillejas, pues lo mismo. La población de la villa pasa de 300 habitantes a 1.500, pero hay otros 1.300, la mitad de la población de Canillejas en el año 1940 no vive en el pueblo de Canillejas. O sea que el crecimiento de la población es totalmente desequilibrado, además teniendo en cuenta, como habéis visto en el mapa al principio, que los pueblos están muy lejos de la zona de Pueblo Nuevo Ventas. O sea que son pueblos, Vicálvaro está hasta 4 kilómetros de aquí, Canillas o Canillejas estaban a 2 o 3 kilómetros de la zona donde vivía la gente, la mayoría de los habitantes de Pueblo Nuevo Ventas. Este es os lo he puesto simplemente por curiosidad, es un documento original de los años 30 que conservamos en el museo que nos dice la población punto por punto de todas las zonas habitadas del pueblo de Vicálvaro, del antiguo pueblo de Vicálvaro, y bueno, pues tiene su valor histórico puesto que es un documento que tiene ya cerca de 100 años y es el que es, está en un estado aceptable dentro de lo que cabe. Y esto es lo que crece, esto es lo que nace en esos momentos, ¿no? Veis que frente a los pueblos que hemos visto antes, unos pueblos manchegos, unos pueblitos de casas bajas, de gente agricultora, pues nace en esta ciudad, este barrio de la ciudad, que es Pueblo Nuevo y Ventas, que son realmente una población urbana, una población obrera, una población que no se dedica en absoluto a la agricultura ni a la ganadería. Y a partir de ahora, pues empezaremos a hablar de política, puesto que me han invitado aquí para hablaros de qué pasó en la República.
El que esta población se concentre ahí hace que aquí se concentre la actividad política de Ciudad Lineal, la actividad política de los tres pueblos, de Canillas, Canillejas y Vicálvaro. Este mapa que me hizo a mano puedo llamarle amigo, Matías Esteban, que era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas en los años 30, en Vicálvaro, porque vivía esa zona de Vicálvaro, pero bueno, en las Juventudes Socialistas Unificadas de Vicálvaro, Canillejas y Canillas. Y nos dice dónde estaba la actividad política que él recordaba en ese momento. Me lo pintó en un papel allí en un acto que tuvimos. Y bueno, pues en el 1 estaba el Círculo Socialista, en Emilio Ferrari. En el 2 estaba la Casa del Pueblo, que está aquí, en Ezequiel Solana, al principio. El 3 era el local del PC, que está en la misma calle Alcalá, entonces se llamaba Avenida Carretera de Aragón. El 3A es la CNT, el local de la CNT, que estaba también a la espalda del anterior, en la Avenida Aragón, llegando a Virgen del Sagrario. Y el 4 era el local que cogió el PSOE durante la guerra. Durante la guerra civil se mudó un poquito más arriba de donde estaba. Y a esto habría que añadir también Izquierda Republicana, el partido de Azaña, que estaba también en Ezequiel Solana, aquí, enfrente del 2. El Partido Republicano Radical, que estaba en la carretera de Aragón 158, que es justo la salida del metro de Pueblo Nuevo. Entonces no había metro, obviamente. Esto me lo puso como referencia, las bocas de metro. Y Acción Popular, el partido de derechas, el partido que luego fue la CEDA, que estaba también en la calle Alcalá a la altura de Quintana, estaba por aquí más o menos. O sea que, como veis, una población tan grande, una población de 50.000 habitantes, toda su actividad política, todo el equipamiento político que había, se concentra en estos 100, 200 metros de la calle Alcalá, porque ahí es donde está todo el movimiento obrero, es donde está todo el conjunto de gente que tiene una sensibilidad política muy grande en esa época. Aquí os quería presentar, ya fallecido, mi amigo Matías Esteban, en el acto este que nos dio, cuando le conocí y me hizo este dibujo, y este es Gervasio Puerta, que eran miembros de la directiva de la Asociación de Presos y Represaliados del Franquismo. Esto no pasó desapercibido, o sea, la sensación de que Vicálvaro, Canillejas y Canillas no eran pueblos no pasó desapercibida, y un periódico religioso pues hace este artículo protestando porque estos pueblos son pueblos obreros y lo que alimentan son fermentos revolucionarios deseosos de utópicas transformaciones. O sea, contrarresta esto lo que ellos consideran que debe ser un pueblo, que es un pueblo agrario y, sobre todo, un pueblo muy católico. Y ya denuncian que Tetuán de las Victorias, Vallecas, Carabanchel, Las Ventas y Vicálvaro tienen un vecindario que nada tiene que ver con la población rural de las restantes localidades de la provincia. O sea, ya denuncian que esto no debería ser considerado pueblo, aunque tampoco entiendo muy bien, porque lo que piden es que se anulen democráticamente, no tiene mucho sentido. En 1919, el 5 de enero, se produce este hecho. No sé si se lee, supongo que no, pero ya os lo digo yo. El día 5 de enero de 1919 se crea la Unión de Izquierdas. El Partido Socialista se une a otros partidos republicanos que había en la zona y crean una conjunción de Vicálvaro, Canillejas y Canillas de partidos de izquierdas, la que llaman Unión de Izquierdas. Esa conjunción se va a mantener durante los siguientes 20 años. Esa conjunción es la que se va a presentar a las elecciones de 1931 y esa conjunción va a ganar de calle las elecciones en los tres pueblos y va a ser la que va a gobernar durante los 6 años que dura la República, durante los 8 años contando la guerra, va a ser la que va a gobernar los tres pueblos, con un pequeño paréntesis que ya os comentaré luego. Entonces, este hecho, que pasa casi desapercibido, porque esto es en 1919, en 1931 tiene una importancia muy grande fija el destino final de los tres pueblos durante los 5 años que se pudo
gobernar. Y bueno, pues entramos en el 12 de abril de 1931, se producen unas elecciones municipales, unas elecciones a los ayuntamientos que al final, por la derrota tan clara que hay de las fuerzas monárquicas, pues dan lugar a la huida del rey y a la proclamación de la Segunda República. Y Ciudad Lineal estuvo allí. Estos periódicos que os he puesto ahí, estas cabeceras, en todos estos periódicos he encontrado artículos que hablan de mítines que se dieron en Ciudad Lineal, de mítines que se dieron en la Ciudad Lineal. Y os pongo aquí algunos recortes de algunos. Desgraciadamente no se pueden ver muy bien, pero bueno, se adivina que son muchos. Estos son algunos, hubo muchos más. Hubo mítines en todos los rincones de Ciudad Lineal, hubo mítines en las villas, en el pueblo de Vicálvaro, en el pueblo de Canillejas, en el pueblo de Canillas, hubo mítines en Moratalaz, hubo mítines en La Elipa, hubo mítines en todos los sitios, pero sobre todo hubo mítines, como os decía, en Pueblo Nuevo y Ventas, que es la zona donde se concentra todo el mundo. Y bueno, pues quería simplemente señalar este de aquí porque, bueno, pues la candidatura antidinástica es una curiosa forma de decir antimonárquica o republicana, ¿no? Llamar antidinástica, contra la dinastía. Los resultados de esas elecciones son estos. Estos 3 distritos son los distritos que votaba Vicálvaro. Como veis, los presentados por la conjunción republicano-socialista sacan 500 y pico votos, los presentados por la derecha sacan entre 90 y 100. O sea, multiplican por 5 largo los votos que tienen la coalición de derechas. En la zona de Ventas, en la zona de Pueblo Nuevo, el resultado es incluso peor. O sea, 600 y pico votos los candidatos de la izquierda, 100 votos los candidatos de la derecha. En el casco, pues es un poquito mejor para los candidatos de derechas, 140, 150 votos los candidatos de la izquierda, 50 votos los candidatos de la derecha. Y en el pueblo de Canillas, pues 3/4 de lo mismo, 200 y pico votos los candidatos de la izquierda, 150, 160 los de la derecha. En el pueblo, los pueblos siempre son un poco más tendentes a una actitud más conservadora, que pese a ello es un 2-1, y en la zona de Ventas, pues Canillas solo se dividió en 2 distritos para esta votación, pues entre 370 a 400 votos los candidatos de la izquierda, 160 a 180 los candidatos de la derecha. Les doblan de largo. En el pueblo de Canillas no he conseguido los números, pero sí que hablan en los periódicos de una victoria 2-1 por parte de los candidatos de la izquierda. O sea que, claro, yo cuando me hablan de un referéndum, de la llegada de la República y tal, y veo estos resultados electorales, pues digo, sí, cuando tengamos unos resultados electorales así, pues podremos tener un referéndum en el que digamos que va a haber una mayoría que nos dé una clara opción republicana. Entonces, el 14 de abril del 31, con estos resultados electorales, por la mañana se proclama la República y por la tarde se constituyen de urgencia todos los ayuntamientos con estos concejales. Entonces los concejales no cobran, los alcaldes tampoco cobran y a lo largo de los años que dura la República hay muchos cambios de alcaldía. Entre estos concejales electos cambian mucho los alcaldes. ¿Qué se van a encontrar? Pues el primer problema que se encuentra en la República es el paro. Hay un paro enorme. Estos son recortes que hablan del paro en la zona, del paro en Ciudad Lineal, pero bueno, el paro es universal en todo el país, ¿no? Y tenemos esa preocupación. Pero es que aparte del paro está la pobreza incluso de los que trabajan. Voy a haceros ahora unas poquitas diapositivas, voy a intentar pasarlas rápido, sobre el coste de la vida. Un lote de maquinilla de afeitar con hoja de afeitar 2 pesetas, una linterna costaba 2 pesetas, un aspirador costaba 350 pesetas, el caldo Maggi, 2 cubos, 25 céntimos, o sea, 4 cubos, 1 peseta, 8 cubos, 1 euro. Más o menos es como si ahora una peseta equivaliese a 1 euro comprando barato. O sea, 1 peseta era un poquito, se podía comprar un poquito más cosas que con 1 euro. Un tocadiscos, 78 o 100 pesetas,
una radio 320 pesetas, un coche 7.000 y pico pesetas, 10.000 los más caros, bueno, los más caros dentro de lo normal, un paquete de galletas 1 peseta, la maquinilla de afeitar que ya lo había puesto antes, las pastillas para la tos 1 peseta, un traje podía costar entre 80 y 200 pesetas, más o menos, según la cantidad, el jabón 1,25 la pastilla de jabón, y esto es un libro del médico en casa, de estos por libros, una colección, que cada libro costaba 10 pesetas y los iban publicando. O sea, más o menos os podéis hacer la idea, como os digo, de que bueno, un litro de leche costaba 70 céntimos, o sea, os podéis hacer la idea más o menos que con 100 pesetas de entonces se podía comprar lo que ahora podemos comprar con 130 euros, más o menos. O sea, que era casi la paridad entre 1 peseta de entonces daba para comprar lo que ahora compramos con 1 euro. Pero, ¿cuál es la otra balanza para ver el poder adquisitivo? Pues la contrapartida es los sueldos. Bueno, pues estos son los salarios, y eso sí se ve bien porque es muy grande, estos son los salarios que vemos de los trabajadores agrícolas. Los de los trabajadores de la construcción eran muy parecidos y los de los obreros industriales también. El que más cobraba, el segador a mano, que claro, es un trabajo durísimo, 10 pesetas al día, y el que menos, el aprendiz, el peón, 4,50 o 6 pesetas al día. Esto da un sueldo normal, el sueldo medio, el sueldo eran 7, 8 pesetas diarias, lo que nos da un sueldo que no llegaba a las 200 pesetas al mes. Si, como os he dicho antes, 100 pesetas más o menos equivaldrían a lo que puedes comprar hoy con 130, 140 euros, pues 200 pesetas al mes daban para comprar lo que puedes comprar hoy no llega a 300 euros. El salario normal era el equivalente más o menos a 250, 280 euros actuales, con los precios que hemos visto que son muy parecidos a los que tenemos ahora. Con eso, como entenderéis, pues se podía comprar la comida y muy poco más. Y ese es el motivo de que la gente, porque claro, en el campo encima todo este trabajo era temporal, no estás todo el año trabajando. La siega es cuando es. Las máquinas se conducen cuando se conducen, la escarda se hace cuando se hace, se trabaja el campo cuando se trabaja y mucho tiempo no se trabaja o no hace falta tanta gente, con lo cual los que trabajaban en el campo al final pasaban hambre durante mucho tiempo y por eso se producía la venida del campo a la ciudad, y esto también justifica la gran cantidad de analfabetismo que había. Los niños, en cuanto se podía, se tenían que poner a trabajar para traer dinero a casa, porque con un sueldo no se podía mantener una familia con un tamaño normal, que entonces era bastante mayor que ahora. Otra cosa que también me ha llamado mucho la atención de los periódicos, la cantidad de periódicos que he leído de la época, es bueno, la violencia de género. Entonces era mucho mayor que ahora, sin duda, y existía, por supuesto que existía. Estos son algunos recortes de los cientos de artículos que hablan sobre el tema, solo, ya digo, en la zona de Ciudad Lineal. O sea, esto no me estoy metiendo con noticias de España o noticias de otras partes de Madrid. Esto es en la zona de Ciudad Lineal. A cambio, sí es cierto que se empiezan a crear, se empieza a dar, la mujer empieza a participar. Este es el grupo femenino del Partido Republicano de Canillas, Canillejas y Vicálvaro, que se crea y recibe una bandera, y empiezan a hacerse actos de propaganda exclusivamente femenina. O sea, ya se empieza a dar algo de libertad a la mujer. De hecho, en 1931 se aprueba el voto femenino para la mujer en España y es uno de los primeros países europeos que incorpora a la mujer a las votaciones. Y se hace otra reunión femenina en otro punto. Bueno, en el año 33 se producen unas nuevas elecciones. Estas son a Cortes. Los resultados, pues ya veis, en Vallecas 10.000 a 2.000, en Carabanchel 5.000 a 2.000, en Canillas 2.800 a 1.000, en Vicálvaro 2.100 a 800 y en Canillejas 600 a 400. O sea, en los tres pueblos vuelven a ganar muy de lejos las opciones de izquierdas, pero en el conjunto de España gana la derecha.
es en el año 33, en diciembre, y entonces a final del año 33 toma el poder la CEDA, toma el poder el partido de derechas y empiezan a producirse actos violentos, sobre todo también, como siempre, en la zona de Pueblo Nuevo y Ventas. Aquí he puesto algunos: alborotos, se incendia una capilla, las fuerzas de la Guardia Civil tienen que intervenir porque van a quemar el colegio de las catequistas en Las Ventas, los huelguistas apedrean los tranvías. Entonces, al final, el gobierno civil destituye los ayuntamientos de Vicálvaro, Canillejas y Canillas, junto con otros cuantos que veis ahí, y el de Madrid, el de la capital. Los destituye. El gobernador civil decide quitar a los concejales que habían sido elegidos y poner a concejales que él designa a dedo, amparándose en la violencia que se había generado en estos pueblos. Es justo después de la Revolución de Asturias del 34. Lógicamente, esto va a los tribunales, se recurre y tal, y el 20 de febrero de 1936, antes de la guerra, se devuelve en sus cargos, por justicia, a los concejales de elección popular de los tres pueblos, de Canillas, Canillejas y Vicálvaro. Este es el paréntesis que os dije que habían gobernado durante toda la República los partidos de izquierda, la conjunción republicano-socialista, menos este paréntesis donde fueron destituidos por orden gubernativa. Bueno, el principal empujón, el principal impulso que dieron los gobiernos municipales fue al tema de la educación. Esto lo saca el alcalde de Canillas, Arévalo, poco después de ser elegido alcalde, en el año 31, y bueno, pues es un manifiesto sobre todo queriendo que haya un impulso grande a la educación desde el gobierno central y desde los ayuntamientos, que entonces, en eso que ahora llamamos competencias, pues eran los encargados de llevar la educación a los niños. Y aquí os pongo, pues igual, una serie de recortes enormes sobre los trabajos que se hacen desde los tres ayuntamientos para dotar de escuelas a los pueblos y a la zona de Pueblo Nuevo y Ventas, que es donde está la mayoría de la población. De esa época son la mayoría de los colegios que hay. No voy a entrar en detalles porque llevamos ya demasiado tiempo, pero bueno, deciros que el principal centro educativo que se crea por parte de Canillas pues es en la Plaza de la Reverencia, que se llama ahora, que entonces se llamaba Plaza de la República, anteriormente Plaza de las Isabeles, que es el que ahora es el Colegio Conde de Romanones. El Colegio Conde de Romanones se abre en el año 1934 con dinero del Ayuntamiento de Canillas, con un préstamo que está por aquí de 250.000 pesetas que da el Gobierno central para que el Ayuntamiento de Canillas cree dos centros escolares grandes. Uno lo crea aquí y el otro en la zona de Canillas. El otro está en lo que ahora es Hortaleza, el distrito de Hortaleza. Y este es la Escuela Nacional de Vicálvaro. Estas dicen que son las que estaban en Ezequiel Solana. Yo creo que esta escuela es la que estaba aquí, un poquito más abajo, en el barrio de la Roda, que se llamaba, que es en la calle José, esta que está justo a la espalda del centro. Arcones Gil, José Arcones Gil. José Arcones Gil era concejal del Ayuntamiento de Vicálvaro y le mataron, porque era de derechas, le mataron en el cementerio de Canillas en los primeros meses de la guerra. Casi todos los nombres del callejero, casi todos los nombres de los que estaban puestos en la Cruz de los Caídos aparecen tarde o temprano por las noticias de los meses, no solo por las noticias de sus muertes, sino porque bueno, pues son gente que estaba activamente metida en política en esa época. ¿Más problemas que ven los ayuntamientos? Pues aquí veis en Canillas, en Canillejas, en Vicálvaro, hay muchas necesidades, pero el presupuesto es muy reducido. Casi todo lo hacen los ayuntamientos, pero además son ayuntamientos con una población muy pobre y en la que, encima, la mayoría de los propietarios de los terratenientes se escaquean de los pagos por un sistema o por otro y tienen un enorme problema de gestión, económico. Y el urbanismo, como hemos visto que aquí
se van haciendo chabolas o infraviviendas, esto es lo que era entonces la mayoría de la zona de, bueno, esto es la Elipa, están alrededor de una fuente para coger agua, no hay agua corriente en las casas, por supuesto, es un vertedero que hay en el medio de Pueblo Nuevo, en las cuestas que hay bajando por Ezequiel Solana y tal, pues está un vertedero absolutamente descontrolado. Esto es la zona de la Perejilera, lo que está la avenida de Aroca a la derecha es la Lipa, a la izquierda sería la Perejilera, pues es esto, todo viviendas sin ningún tipo de servicios, sin ningún tipo de urbanismo, calles sin urbanizar, calles sin ningún tipo de posibilidad de meter tráfico ni nada, las viviendas que llaman los pisos colmena, ¿no?, que son pisos prácticamente no solo insalubres, sino prácticamente inhabitables, y una señora llevando agua a las casas, porque no solo es que no haya agua corriente, es que las fuentes están muy dispersas, son muy pocas fuentes, hay 7 fuentes, me parece, en toda la zona de Pueblo Nuevo de Ventas, con lo cual os podéis imaginar que para ir así, estaban lejos de casa. Y esto lo que llaman las casas pueblo, ¿no? Casas enormes, con edificios, con zonas muy pequeñas para habitar. El transporte, como he dicho antes, es muy importante para los trabajadores el transporte, pero realmente, aunque al principio es suficiente, el transporte queda totalmente obsoleto, al haber tal crecimiento del barrio y tal necesidad, el transporte se queda completamente insuficiente, con lo cual pues hay muchas protestas y hay una necesidad grande de que se amplíe las comunicaciones de Madrid con los pueblos. Y los accidentes de tráfico, tened en cuenta que como no existía la Nacional 2 ni nada similar, el tráfico que venía de Barcelona, de Zaragoza, atraviesa la ciudad lineal. Es el tráfico que va por la carretera de Aragón, que es la carretera que va a Aragón, y atraviesa todo el pueblo, atraviesa todo el Pueblo Nuevo, atraviesa todas las ventas, y los accidentes de automóvil, los atropellos, las muertes son muy, muy, muy frecuentes. Encima, pues el hecho de colarse en el tranvía, viajando en el tope del tranvía, era algo muy habitual, y en un solo día hasta 3 niños murieron en la carretera Aragón, en la calle Alcalá, porque es rico, hasta 3 niños murieron al caerse del tope del tranvía y ser arrollados por el tranvía. Entonces, es un problema que se ve, y lo que está intentando el plan que tiene la República para afectar a esta zona es hacer, pues lo pone aquí, una carretera de adoquinada y de ancho máximo, ¿no?, que enlace Fuencarral con Vallecas, pasando por Vicálvaro, y que llegue hasta Fuencarral por otro lado. Lo que ahora se llama M40 es un plan que ya viene de los años 30, lo que pasa es que entonces obviamente el diseño de las carreteras era distinto y la intención era pasar por los pueblos, unir un pueblo con otro pueblo, pero era una idea para descongestionar de tráfico la carretera de Aragón, para descongestionar de tráfico las calles que venían a Madrid por el peligro de los atropellos continuos. Otros planes que afectan a esta zona pues son las carreteras entre los pueblos, las carreteras que pretenden unir unos pueblos con otros para mejorar las comunicaciones, por el tema del trabajo, por el tema de facilitar a los obreros llegar a sus sitios, y el ferrocarril, lo que ahora llamaríamos cercanías, ¿no?, un ferrocarril periférico que también una unos pueblos con otros para facilitar el transporte. Transporte siempre estamos hablando de intentar buscar transportes baratos, intentar buscar autobús, intentar buscar tren, para que esos obreros tengan mayor acceso, mayor posibilidades de acceso a distintas zonas de trabajo. Y el que se quedó colgado es este, que es el canal de Lozoya, ahora de Isabel II, traer el agua corriente a los pueblos del este de Madrid. La obra se empezó, se llegó casi hasta Canillas, pero entonces estalla la guerra civil y, lógicamente, estas obras se consideran secundarias y se suspenden, se aplazan. Al final se terminaron en los años 50, ya bien avanzados en los años 50. Esta casa me imagino que, bueno, ya no es así, pero que la conocéis todos, ¿no? Esto es la calle Alcalá y esto es la avenida Aroca.
esta es la casa que separa la calle, está el cruce de la calle Alcalá con la avenida Aroca. Ahí, como pone debajo, esta calle da a 3 municipios. La avenida Aroca separaba Vicálvaro de Madrid, la parte de la derecha, la Elipa, era Madrid, la parte de la izquierda, que os he dicho que es la Perejilera, era Vicálvaro, con lo cual esta fachada de la casa está apuntando a Madrid. La calle Alcalá, que entonces se llamaba Avenida Aragón, carretera de Aragón, separaba Canillas de Vicálvaro. Esta parte es Vicálvaro, aquella parte es Canillas, con lo cual esta fachada da a Canillas, está mirando a Canillas. Y la fachada de detrás de la casa triangular está mirando a Vicálvaro, pues todo aquello que hay detrás. Entonces ponen esta casa como curiosidad de decir, bueno, lo absurdo que llega a ser en esta situación el que esta casa que pertenece a Vicálvaro está tan cerca, está muy lejos del pueblo de Vicálvaro y está tan cerca de Madrid como de Canillas como de Vicálvaro. Lo que plantean los pueblos y lo que plantea el Ayuntamiento Central de Madrid es la anexión, que los pueblos se incorporen a Madrid, que los 3 pueblos, por lo menos, si no los pueblos enteros, por lo menos sí la parte urbana de los pueblos, la parte de la ciudad lineal, o sea, la parte de Pueblo Nuevo y Ventas, se incorpora a Madrid. Hay muchos, todos los alcaldes están de acuerdo, hay muchos artículos, muchísimos, que hablan del tema. El proyecto de bases de la Carta Municipal de Madrid incorpora que todos estos pueblos se integren y en el año 34, cuando entran las derechas en el gobierno, se paraliza el proyecto, se retoma en el año 36, pero ya con el estallido de la Guerra Civil se paraliza otra vez y bueno, pues al final entre el año 48 y el año 51, finalmente todos esos pueblos se absorben completamente por la ciudad, no parcialmente, sino totalmente. Llega la Guerra Civil en el año 36 y con esto ya pues voy terminando y en el pueblo, aquí en la zona de Pueblo Nuevo, como he dicho, que es una zona claramente de izquierdas, es una zona muy comprometida, con un movimiento obrero muy potente, se crea una unidad que es el 4º Batallón Pueblo Nuevo Ventas. El 4º Batallón Pueblo Nuevo Ventas, aquí vemos a Cipriano Santillana, que es su mayor, su comandante, y este es Alejandro Castro, aunque Alejandro Castro dice que no, este es Alejandro Castro, padre. Alejandro Castro es amigo, el hijo de este señor, dirigente del Partido Socialista en los años 30, y está vivo, afortunadamente, y vivo y sano y muy razonado. Entonces he tenido varias conversaciones con él. Este es su padre y está aquí en el cuartel del 4º Batallón Pueblo Nuevo Ventas, que se sitúa en el Colegio Conde de Romanones. El Colegio Conde de Romanones, recién inaugurado, se establece como base del 4º Batallón. El 4º Batallón, aunque se habla mucho del 5º Regimiento, el 4º Batallón es un batallón similar al 5º Regimiento. Es un batallón es un cuartel de reclutamiento donde se recoge gente, se les forma y se les manda a distintos frentes, a distintas unidades. Por lo menos la 32 Brigada del Ejército Republicano, la 38 y la 50 tienen parte de este 4º Batallón Pueblo Nuevo Ventas. En total, yo he calculado, aunque es muy difícil saberlo, pero yo he calculado que son bastante más de 1.500 hombres los que conforman las distintas salidas de ese 4º Batallón, que en los primeros días está en la toma de Alcalá y de Guadalajara para la República, y que parte del 4º Batallón luego se va con la columna mangada primero a la casa de campo y luego a la zona de Gredos, que es donde combate la columna mangada. Tenemos un carné que se conserva en el archivo de Ávila del 4º Batallón de milicias. Como veis, 4º Batallón de Milicias Populares, Pueblo Nuevo Ventas. No deja duda de su localización física, es un batallón de ciudad lineal. Y bueno, pues este era un combatiente, Manuel Llorente Moya, del que se ha conservado. Y quería añadir un último detalle, ¿no? Aludiendo a ese esfuerzo que hace la República por la educación durante los años de República, pues quiero rendir homenaje al esfuerzo que hace la República por la educación durante la Guerra Civil Española. Más de un cuerpo del ejército, unos 15 o 20.000 hombres, se dedican durante la Guerra Civil, son retirados del combate, no tienen armas, no pelean y se dedican a
enseñar a leer y a escribir a los soldados. En un solo mes, 13.142 soldados analfabetos han aprendido a leer y escribir. Yo creo que no hay mejor esfuerzo que pueda hacer un gobierno, que pueda hacer un ejército, que dedicarse a enseñar a leer y a escribir a sus ciudadanos, en este caso a los combatientes que la defienden. Y con esto pues creo que terminamos la presentación y que os dejo ahora, bueno, me he enrollado un poquito más de lo que quería, pero tampoco ha sido demasiado. Bueno, si alguien... pues... El Frente Popular lo componían los mismos que en Vicálvaro componen la conjunción republicana. Lo que es en Vicálvaro no hay, en principio, o sea, el Partido Comunista y la CNT no se llegan a presentar en ningún momento a las elecciones. Se añaden, se unen. Lo que pasa es que las elecciones de 1936, que es cuando se presenta el Frente Popular, no son municipales, son elecciones generales, son elecciones nacionales. Y lo componen todos los partidos de izquierda. La CNT no entra, o sea, lo componen PSOE, los partidos republicanos como Izquierda Republicana, el Partido de Azaña, el Partido Republicano Federal y el PSOE. La CNT no entra a formar parte del conjunto, no presenta candidatos en esas elecciones, pero finalmente, dudan mucho, pero finalmente apoyan el voto. Al principio promovían la abstención, al principio dicen que hay que abstenerse, pero al final deciden apoyar, votar, pedir a sus militantes, a sus afiliados que voten al Frente Popular. Y eso es lo que decanta, porque las elecciones del 36 no se ganan, no se arrasa. Se gana mucho en Madrid, pero fuera en otras provincias las cosas quedan más ajustadas. Al final el resultado es favorable al Frente Popular, pero no tanto como para pensar que sin el voto de la CNT, sin el voto de los anarquistas, quizá no se hubiesen ganado esas elecciones. Pero vamos, formarlo lo forman el Partido de Azaña, Izquierda Republicana, sobre todo por peso, el Partido de Azaña, el PCE y el PSOE. Y luego otros partidos menores que aquí en la zona pues son el Partido Federal Republicano y el Partido Democrático Republicano, que son dos que lo que es en la zona de Pueblo Nuevo sí tienen peso, pero que no son partidos a nivel estatal representativos. Lo que pasa es que, bueno, que el hecho de que esos partidos que en Pueblo Nuevo sí tenían muchos afiliados, muchos seguidores, pidan el voto para el Frente Popular, hace que el Frente Popular tenga más votos que si esos partidos hubiesen decidido no votar, pues como digo, de la CNT o pedir la abstención. Es que mi padre fue del Frente Popular, por eso, como no lo había dicho, pues, y yo, vamos, he vivido mucho de lo que me llevaron, me trajeron del centro de Madrid con 2 años al barrio. Y estaba sin colonizar todo el barrio, o sea que las colas por el agua, eso lo he vivido yo. O las salesianas hicieron un colegio que son ahora las que están en Emilio Ferrari, y era muy pequeño, no tenían agua, venían a mi casa que había un pozo a por agua, y en mi casa había un refugio de la guerra civil también, o sea que todas esas cosas sí que las he vivido. Sí, afortunadamente Ciudad Lineal no fue de los sitios que se bombardearon durante la guerra. Vallecas sí, pero la zona de Pueblo Nuevo, Ventas, no cayeron. Si cayó alguna bomba, cayó alguna suelta, o sea, no fue una de las zonas más castigadas, pero sí hubo refugios y creo que se conserva uno, aunque está en una vivienda privada y tal, no se puede acceder, pero creo que se conserva uno. Aparte, por supuesto, pero eso ya no nos pilla, eso ya está en otro distrito del Capricho, de la finca del Capricho, donde estaba el cuartel general de Miaja. A ver si nos puedes contar algo sobre el parque ese de baterías que hay en el barrio de la Constitución.
Se dice, yo creo que es en el barrio, que esta estaba instalada una de las baterías de defensa antiaérea de Madrid. No, el nombre es muy anterior, el Parque de las Baterías es muy anterior. En el año 1923, eso lo quería haber comentado, pero vamos, me salto muchas cosas porque si no, no termino. En el año 1923, en lo que es ya la espalda de la calle Alcalá, lejos de la calle Alcalá, hay 3 barrios chabolistas. Se crean 3 barrios chabolistas. Uno de ellos es el de Baterías, que si os hablo de 1923, pues lógicamente es muy anterior a la Guerra Civil. Ahí no había... Las baterías antiaéreas, realmente, las que hay en la zona, están en Arturo Soria. Los chalés de Arturo Soria se usan... Los chalés de Arturo Soria diseña su ciudad lineal por el centro va el tranvía y los coches, y a los 2 lados hay una fila de chalés, de lo que entonces se llamaban palacetes, a los 2 lados de Arturo Soria, que todavía algunos se conservan. Detrás de esos palacetes hay otras viviendas de un poquito menor calidad, y detrás de esas viviendas ya están las viviendas de los obreros. Así es como diseña él su ciudad lineal, ¿no? Para que pues, todo el mundo esté más o menos cerca de la zona del tranvía y todo el mundo pueda desplazarse arriba y abajo fácilmente. Entonces, esos palacetes, durante la guerra, son ocupados por unidades militares. En esos palacetes, en uno de los palacetes, llegó a vivir Miguel Hernández, cuando vino a Canillejas, en uno de los palacetes de Arturo Soria. Entonces, en esos palacetes, pues está el puesto de mando de algunas brigadas, está el Ministerio del Exterior. En esos palacetes hay muchos organismos oficiales. Hay muchos organismos oficiales importantes. Y ahí, en uno de esos palacetes, es donde hay un grupo de baterías antiaéreas. Pero es en Arturo Soria, no es en Baterías. Ya digo que en el año 23, además es que lo pone porque es muy curioso, ¿no? En el año 23 hay 3 barrios chabolistas a la espalda de lo que es Pueblo Nuevo, a la espalda fuera de la zona urbana, ¿no? Que son, uno se llama Baterías, que es donde vivo yo ahora, ahí hay un poblado chabolista, otro es San Pascual, donde está el mercado San Pascual, pues allí hay otro poblado chabolista, y el otro está donde ahora es el Parque Calero, que por donde pasaba el arroyo Calero, que ese tiene un nombre tan curioso como Barrio Sin Permiso, porque veáis que bueno, porque era un barrio no legalizado. Entonces, esas son las 3 zonas que hay habitadas, y estamos hablando de los años 20 y ya se llamaba Baterías, o sea que no tiene nada que ver con la guerra civil. Una pregunta, que a lo mejor tú sí lo recuerdas. Por un lado, la Plaza del Toro, que tiene un tiempo de construcción. Por otro lado, la entrada principal del cementerio del este de las Milenas. ¿Cuántos años separan o cuándo se construye la fachada del cementerio de las Milenas? Esa principal. La fachada principal del cementerio de la Almudena, bueno, ahí aparece el cadáver de Calvo Sotelo, o sea que en el 36 ya estaba hecho. La fachada empieza a construirse en 1901. La fachada. Se tarda mucho. Sobre todo, la fachada tarda en hacerse unos 8 o 10 años. O sea, más o menos se termina para el 10 o el 12, pero la inauguración del cementerio como tal, ya con su capilla esa grande de dentro y tal, es en 1921, me parece, 23. 25, sí, o sea que tarda muchísimo en construirse. ¿La Plaza de Toros? La Plaza de Toros se inaugura en el 31. La Plaza de Toros se inaugura en el 31. La inauguración oficial es en el 33, pero en el 31 ya está terminada, y con motivo de la victoria electoral de las izquierdas y de la proclamación de la República, se propone, el que entonces es presidente, Alcalá Zamora, propone hacer una corrida benéfica, creo que es en junio del 31 o así, hacer una corrida benéfica en la Plaza de Toros, que todavía oficialmente no es inaugurada, pero es el primer acto que se convoca en la Plaza de Toros. Había otra Plaza de Toros en Camillas, había una Plaza de Toros donde ahora está el mercado de ventas, donde antes estaba el cine canciller, la sala canciller. Eso era una Plaza de Toros, era una Plaza de Toros particular
un empresario muy anterior a la Plaza de Toros de las Ventas. Eso llevaba ahí desde 1800 y pico. Y bueno, pues ahí tenía esto era campo, era pues para hacer sus becerradas, pues como ahora las capeas, ¿no? Pues eso, tenía ahí el hombre su plaza de toros, una plaza de toros grandecita, y había también una plaza de toros en Arturo Soria. En Arturo Soria, donde estaba la CEA, ahí había una plaza de toros también, una plaza de toros que duró hasta los años 40 y donde se hizo lucha grecorromana y se rodaron varias películas y tal, o sea que plaza de toros aquí había varias. Pero y el estilo de la plaza de toros, ¿obedece a una tendencia estética del momento? ¿O hay alguna razón? No, es simplemente lo que se le ocurrió al arquitecto. Con el presupuesto que tuvo, lo que se le ocurrió. No es porque en ese momento se hicieran... Es más bien al revés. La Plaza de Toros de las Ventas crea precedente. O sea, la Plaza de Toros de las Ventas, me imagino que copia otras cosas, que imita otras cosas, pero crea precedente en cuanto a que otras plazas de toros posteriores imitan el estilo de la Plaza de Toros, que se convierte en ejemplo. Obviamente, el tamaño y estar situada en la capital hace que sea un objeto a imitar. No. Si me permite un apunte arquitectónico, es que el neomudéjar, Sí. estilo neomudéjar, recoge una larguísima tradición de construcción española, que tiene que ver con la artesanía también, que es una buena arquitectura, y que tiene origen en el siglo de oro. El asunto es que aquí al lado, por ejemplo, en la Plaza de los Misterios, hay una iglesia mudéjar que se le mira con poca atención y que es muy valiosa también, de estilo tal. Y es muy frecuente construir en mudéjar porque es una fusión de conocimientos, de artesanías, muy recorre todo el país, especialmente del Tarta Sur, pero Sí, pero usar el neomudéjar para una plaza de toros es innovador. Es innovador. El mudéjar también se encontraba, por ejemplo, en el frontón Sí. en el frontón de Jayara. sí, es en el frontón del mar, ¿no? Sí, buenos días, muchas gracias por su exposición, sobre todo que yo no sé de acá y la manera detallada como usted ha hecho una exposición en relación al barrio, ¿no? A las personas distritos. Yo quería preguntarle, en esa época represiva y que sufrió la destrucción, me gustaría saber si en el distrito y en los barrios, ¿cómo fue la participación de la mujer? ¿Cómo contribuyó para un esclarecimiento de ideas y tener una democracia como la que tenemos hoy? Bueno, eso ya estamos hablando de después, de posterior. Realmente en los años 50, 60, 70 hay poca participación de la mujer, por lo menos en el distrito. No he encontrado nombres, todos los nombres, tampoco es que sea un tema que haya estudiado, pero que obviamente sí he leído bastante sobre ello, y todos los nombres que encuentro son prácticamente de hombres, son de varones. Ya durante la época de la República es difícil encontrar mujeres que sean señaladas, pero sí es cierto que durante la época republicana, como decía, las mujeres que se preocupan empiezan a despuntar. Sobre todo hay muchas maestras que vienen nombradas, maestras que empiezan en el año 32, se produce la primera feria del libro. Pues hay 3 o 4 maestras de la zona que ya llevan a sus alumnos a ver la feria del libro, ¿no? Que es una cosa muy innovadora, que describe una pedagogía, la de la República y sobre todo la de las maestras republicanas, luego especialmente castigadas por la dictadura, por la represión. Pero no, en los años 70, 60, 70 no te puedo decir. Supongo que buscando podría encontrar algún nombre quizá de alguna mujer. Recuerdo una mujer de Vicálvaro que fue detenida en los años 40 por dar cobijo, pero claro, es eso, es por dar cobijo a un grupo de
de republicanos que formaba parte del maquis, que fueron detenidos en su casa y la detuvieron a ella también, pero es el único nombre femenino que se me viene, y ya digo que de forma pasiva, o sea, no era una participación activa, sino simplemente era la persona que propietaria de la vivienda.